El abuelo no puede creer que la memoria de su esposa haya también rejuvenecido, porque al presentarse como Sasaki significa que ella es la abuela antes de conocerlo. Ine le dice que lo normal en esa situación es que ella se hubiera desmoronado al ver que no recuerda nada y que el mundo ha avanzado un ciclo, pero al tener un anillo de casada eso significa que el abuelo le dijo la verdad sobre su historia. Ine le preguntó al abuelo que si ella fue la que le propuso matrimonio en el pasado y él le dijo que sí. Esto le da curiosidad y se empieza a preguntar por qué ella se enamoró de él y por qué querría pasar medio siglo a su lado. Entonces le propone a Shouzo intentar hacer que ella se enamore de él. Al día siguiente, el abuelo le dice que aunque ella haya perdido la memoria, primero hay que comer. Ine le dice que hay un aparato muy raro para cocinar. Él explica a la abuela que es una arrocera y le pide que pruebe un poco. Ella, al hacerlo, queda fascinada pues tiene un sabor muy rico y diferente al que ella conocía. Shouzo le dice que aún tienen un poco de comida que sobró del día anterior. Entonces, cuando ellos van a comer, se alegra de que hay cosas que no han cambiado, pues siguen agradeciendo por el alimento. Cuando terminan, vemos que el abuelo está lavando los platos y esto deja impactada a Ine pues nunca ha visto que el señor de la casa haga ese tipo de trabajos. Shouzo le dice que como su padre fue muy autoritario, era un buen ejemplo de lo que no quería convertirse, y como él no se le daba bien cocinar, se lo dejaba a ella, pero de casi todo lo demás él se encargaba. Ine le dice que esto es muy admirable, pero él contesta que no es así porque ella también trabajaba duro en el manzanar, por lo que no podía llegar a casa y ponerse a beber y descansar. La abuela le dice que ahora entiende que así es esa época. Pero él le dice que no, pues ellos siempre han sido así desde el principio porque no les gustaba que las cosas estuvieran desequilibradas. En la noche, Shouzo le cuenta sobre el reloj de arena que ve en sus sueños y que gracias a eso rejuveneció, pero Ine no entiende muy bien de lo que él está hablando. Entonces, el abuelo le dice que cuando ella duerma, entenderá todo. Por lo que al día siguiente aparece el abuelo rejuvenecido preguntándole si ha soñado con el reloj de arena, pero a ella casi le da un patatús porque no puede creer que él en realidad haya rejuvenecido. El abuelo le pregunta que si ella tiene algún recuerdo de él con ese aspecto, pero infelizmente no es así. Ella no lo reconoce. Entonces, Shouzo se pone muy triste y se disculpa por haberla asustado con su nueva apariencia. Sin embargo, aunque ella no recuerda nada de él, cuando lo ve así de triste, ella desearía poder compartir esa tristeza. Lo desea con tanto fervor que no sabe por qué, y extrañamente siente como un vacío en el pecho. Más tarde, el abuelo le enseña una foto de la familia de su hijo mayor, Yoshiaki, y le cuenta que ellos son muy buenos, incluso su nieta es muy cariñosa. Esto lleva a pensar a Ine que si ellos se enteran de que ella perdió la memoria, se pondrán muy tristes. Enseguida oyen la voz de Mino y el abuelo recuerda que ellos hoy iban a ir, entonces Ine propone fingir ser la abuela porque aunque no sabe nada de ellos y por mucho que cambien los tiempos, el deber de una madre nunca cambia, pues el deber de una madre es impedir que sus hijos estén tristes si pueden evitarlo. Entonces, cuando todos ya están reunidos, Ine comienza a actuar, pero habla de una manera extraña, cosa de la que su hijo se da cuenta. Entonces, el abuelo rápidamente inventa que desde el día que ellos fueron al instituto de Mino, la abuela está hablando de esa manera. Por su parte, Ine no sabe cómo era su yo del futuro. Sin embargo, a Mino se le hace algo curioso escuchar a la abuela hablar de esa manera y está genial. Entonces, la abuela piensa que ella es muy simpática, además de que siente un fuerte cariño por ella, entonces la abraza mientras piensa que es muy tierna. Luego de un rato, la abuela seguía abrazando a Mino, por lo que Yoshiaki le dijo que ya la soltara, pero ella no quiso. Más tarde, vemos que la abuela no recuerda cómo cocinar porque en su casa siempre le cocinaron los sirvientes, pero ella dice que puede hacerlo pues solo es cortar los ingredientes. En esto vemos que Shouzo lo único que sabe cocinar, que es curry. Entonces, ella le pide que le enseñe a cocinar, por lo que él de una manera muy linda le empieza a enseñar mientras a Ine le invade la nostalgia porque cuando ella probó la comida que hacía suyo del futuro, estaba riquísima, pero ahora ella es un desastre en la cocina y no puede dejar de preguntarse cómo fue que ella llegó a cocinar tan bien, aunque supone que todo eso fue gracias a Shouzo. Más tarde, vemos un recuerdo de Yoshiaki donde su madre lo felicitaba por esforzarse, pero esto contrasta duramente con la realidad, porque su jefe le decía que no era suficiente con que él se esforzara, pues la empresa necesitaba resultados, y enseguida nos enteramos de que la empresa donde él trabaja está por quebrar. Shouzo lo anima diciéndole que en el peor de los casos él puede ir a trabajar en el manzanar, pero Yoshiaki no quiere causar molestias a sus padres, por lo que les dice que no se preocupen pues todo se solucionará, ya se le ocurrirá una manera. Y si él está en esa situación es porque tiene que esforzarse aún más, y si no basta con esforzarse, tendrá que entregarse en cuerpo y alma. Enseguida,
Ine le dice que no es necesario que él se siga esforzando porque si sus superiores se aprovechan de su esfuerzo y amabilidad, por muy diligente que él sea, su situación nunca cambiará. Además, no hay nada de malo en sentirse desanimado, es humano después de todo, y es importante que él se tome un descanso para que pueda volverse a poner en pie. Y por último, le dice que él siempre puede ir a pedirle su ayuda porque por muy grande que él sea, él siempre será su hijo. Entonces, Yoshiaki se desahoga con sus papás sobre su jefe de porquería. Más tarde, él ya está todo borracho y le pregunta a Ine que si ella en realidad es su madre porque no está seguro, pues sus gestos y su mirada son distintas, pero ella es igual a su mamá cuando era niño. Entonces, ella acaricia a Yoshiaki mientras piensa que si su propio hijo se dio cuenta de que ella no puede competir con su versión del futuro. Días después, los abuelos van al santuario donde ellos se conocieron y donde Ine se le declaró a Shou, pero ella no recuerda nada, por lo que sugiere recrear ese mismo momento a ver qué pasa. Entonces, ella toma de la mano a Shou, pero no recuerda nada. Es más, no puede creer que ella haya hecho eso, aparte del abuelo, porque le hormiguea todo el cuerpo. Otro día, Ine está en el hospital mientras recuerda los buenos momentos que ella tuvo con su hermana mayor, pero tristemente ella ya es muy anciana, por lo que piensa que el paso del tiempo es muy cruel. Pues cuando se enteró de que su hermana todavía vivía, ella fue corriendo a visitarla, pero nunca se imaginó que ella solo recordaría a su madre, por lo que la única persona en la que ella podía buscar consuelo en ese mundo ya no está porque no la recuerda. Entonces, se pregunta si Shou es en quien ella pueda buscar consuelo porque aunque él no ha dicho ni una sola palabra, él ha permanecido a su lado, y se pregunta si, con eso, él intentará decirle que no está sola, pero según ella no hace falta que Shou se preocupe tanto por lo que siente, porque aunque esté sola, estará bien. Pero estos son puras patrañas porque con un pequeño gesto ella encontró consuelo en él. Más tarde, Ine recuerda que su hermana era muy buena tocando el piano, pero lastimosamente ella ya no lo toca, solo va y se sienta frente a él. Por cierto, la hermana de Ine se llama Tsuru. Enseguida, Ine toca una canción que tocaban cuando eran niñas y piensa que Tsuru ya no la recuerda a ella ni el lugar donde se criaron, es más, posiblemente ya no se reconozca a sí misma. Pero como si fuera un milagro, Tsuru empieza a tocar el piano junto a ella y a cantar la canción que cantaban cuando eran niñas. Tsuru le dice que aunque no sabe quién es ella ni de dónde viene, toca muy bien el piano, cosa que conmueve mucho a Ine y también a Shou y la enfermera que los estaban viendo. En la noche, Ine estaba cenando sola porque el abuelo tuvo que ir a la asociación. Allí nos enteramos de que ya han pasado varias semanas desde que ella perdió la memoria, y no ha podido recordar nada, pero esta es la primera vez que ella se queda sola y de momento no ha sentido ni una pizca de amor por Shou. Pero claro está que él tampoco pone mucho de su parte, y empieza a contar todos los puntos en su contra como el hecho de que él la haya dejado sola y como el curry que él preparó ese día no está bueno. Pero extrañamente, cuando Shou no está con ella, se siente inquieta y no sabe por qué. Pues en las últimas semanas ha aprendido lo más básico, por lo que aunque él no esté allí, no hay nada por lo que ella tenga que preocuparse. Y aunque en realidad no tenga ninguna razón válida, ella quiere que él vuelva pronto. Y agárrense de algo porque la parte del reloj que se rompió volvió a estar como antes y se nos cuenta que cuando ella tenía 16 y se confesó a Shou, lo dijo medio en broma, pero él empezó a ir al santuario a verla seguido, y cuando los familiares con los que ella vivía no se llevaban bien con la familia de Shou y le prohibieron verlo, él se arrodilló y suplicó hasta que le dejaron verse, pero ese día él estaba golpeado porque se había peleado con su padre. Luego de eso, ella cayó enferma y perdió el conocimiento. Shou la cuidó y pagó su tratamiento y los costos del hospital. En ese día Ine le dijo que él no debería estar con ella, pues solo le traería infelicidad. Pero él le dijo que por muchos obstáculos irracionales y sin sentido que ellos enfrentaran, ella era a quien él amaba, y le prometió que aunque ocurrieran 1001 desgracias, él se encargaría de crear 1002 momentos felices. Y se empeñaría en hacerlo, aunque tardase toda su vida. Después de eso él mantuvo su promesa. Aquí se nos confirma que en realidad la abuela ya recuperó sus recuerdos, y cuando llega el abuelo piensa que estuvo loca de decirle que él volviera a conquistarla, porque si ella está con él, por muchas veces que ella pierda la memoria, el final siempre será el mismo, pues ellos dos son inseparables, fundiéndose así los dos en un abrazo lleno de cariño, comprensión y amor. Y así termina este capítulo. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.